Buenas tardes, soy Cristóbal Tello, subdirector del Centro de Políticas Públicas de esta universidad, y en nombre de nuestro centro y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, que nos acompaña el decano de esta facultad, les damos la bienvenida a este encuentro sobre ciudadanos y municipios, nuevos desafíos. Este encuentro obedece a la preocupación permanente que ha tenido tanto esta facultad como nuestro Centro de Políticas Públicas sobre el mundo municipal. Venimos trabajando hace muchos años en esta área. El día de ayer lanzamos un estudio sobre cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos acerca del municipio, qué es lo que esperan los ciudadanos de sus municipios, qué es lo que hacen bien los municipios, qué es lo que no están haciendo bien. Estudio que nos va a servir de insumo para la conversación de hoy día. Pero también esta iniciativa obedece a que este campus, esta facultad, este Centro de Políticas Públicas, somos vecinos de Providencia, y es parte de nuestra ocasión también es que sea un espacio abierto, y doy la bienvenida en especial a todos los vecinos de Pedro Valdivia Norte, a los vecinos de Providencia, por acompañarnos. Lo que queremos hacer hoy día es un encuentro de conversación, de debate sobre los desafíos del municipio de Providencia. Elegimos alcaldes, concejales el día 23 de octubre, y quiero agradecerle a los candidatos que nos han acompañado, que han aceptado venir. Están presentes 4 de los 5 candidatos a alcalde de la comuna de Providencia. Doy la bienvenida a la alcaldesa Josefa Errázuriz, a Sergio Gómez, a Evelyn Matei, a Ivo Vukusic. Y quiero invitarlo a que este sea un debate ciudadano, respetuoso, con amistad cívica. Esto es una universidad. Aquí estamos acostumbrados a discrepar, a debatir, a poner ideas distintas en discusión, y estamos acostumbrados a hacerlo en un ambiente tolerante, respetuoso, y queremos invitarlo a que sea en ese mismo ánimo. La primera parte de este encuentro van a ser preguntas que va a dirigir nuestra moderadora, y agradezco a Carolina Urrejola por aceptar moderar este debate. Y en la segunda parte vamos a tomar preguntas que hagan ustedes por escrito y que vamos a recoger durante la primera parte para hacérselas llegar a la moderadora. Así que, sin más, doy la bienvenida a todos ustedes. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas tardes, bienvenidos. Ya está descrita la intención de este encuentro, Ciudadanos y Municipios, Nuevos Desafíos. Yo creo que hay harta expectación, así que vamos a tratar de hacer cundir el tiempo lo más posible. Vamos a empezar con las presentaciones formales de los candidatos a alcaldes del municipio de Providencia. Estamos con Sergio Gómez, que es diseñador gráfico, licenciado en artes visuales, docente en las áreas de comunicación y fotógrafo, que es miembro del Pacto Justicia y Transparencia, y miembro de la Unión Patriótica. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias. También estamos con la candidata Evelyn Matei, licenciada en Economía de la Universidad Católica, diputada, senadora y el 2011 nombrada ministra del Trabajo y Previsión Social. Pacto Chile Vamos, miembro del Partido Unión Demócrata Independiente. Bienvenida, Evelyn. También estamos con Josefa Errázuriz, que es socióloga de la Universidad de Chile. Desde diciembre del 2012 se desempeña como alcaldesa de Providencia, un cargo que tuvo que dejar para dedicarse a la campaña. Josefa, bienvenida. Y estamos también con Ivo Vukusic, que es médico de la Universidad Mayor, dedicado a la medicina familiar, que es miembro del Pacto Poder Ecologista y Ciudadano y miembro del Partido Ecologista Verde. Ivo, bienvenido. La también candidata María José Cubillos, del Pacto Pueblo Unido, del Partido Igualdad, fue invitada a este encuentro, sin embargo se excusó de asistir. Entremos de inmediato en materia, y tenemos un gran insumo, que es esta encuesta nacional de percepciones ciudadanas sobre municipios, cuyas láminas vamos a ir viendo en la medida en que vayamos avanzando en los temas. Y quería que partamos con el conocimiento que tienen los vecinos del rol que tiene un municipio. Un 67% de los encuestados dice que lo conoce poco y nada, y ese parece evidentemente, en primer lugar, un problema. A ver si partimos por allá, Ivo. Sí,
Bueno, claramente es el costo de eliminar la educación cívica de nuestra educación. Es fundamental recuperar esos espacios, ya sean a través de talleres, a través de otros eventos y idealmente al interior de la misma educación que se imparte, para no tener estas situaciones en las cuales las personas no entienden los procesos, no entienden los derechos y sobre todo no entienden los deberes de la comuna y del país. Les voy a pedir que acerquen su micrófono para que podamos escucharnos un poco mejor. Josefa, ¿tú compartes ese diagnóstico que es una falla en el tipo de educación? Yo comparto que debemos tener educación cívica, que no se podría haber sacado. Ahora yo creo que aquí hay un 67% que dice que no conoce, pero creo que ahí se refieren a no conocer el quehacer exacto que hace un municipio. Pero sin embargo tenemos un 32% que sí sabe, porque son los quienes recurren. O sea, yo creo que aquí hay ese concepto de, cuando tú preguntas qué hace el municipio, no todo el mundo sabe todos los roles de un municipio, pero sí tienen muy claro que es la primera puerta que ellos tienen para llegar al Estado, y es ahí donde tenemos que trabajar los servicios públicos. Evelyn. Me llamó la atención esta lámina, porque cuando uno avanza después en las siguientes láminas, y a lo mejor podríamos mostrarlas un minuto, se les pregunta a la gente qué hace el municipio y la verdad es que conocen bastante en detalle. Saben, por ejemplo, que el tema de la educación, saben que el tema de la salud primaria, de los consultorios. ¿Qué servicios y tareas y responsabilidades? Exactamente, y eso lo conocen con bastante exactitud. Entonces, yo creo que esta fue como una pregunta de apertura en que mucha gente dijo no conocer, pero después se le iba preguntando por los detalles y sí conocen. Y lo que yo he visto en terreno, como diputada y después como senadora, es que la gente sabe perfectamente dónde debe acudir. Donde la gente no conoce es justamente mientras más vulnerable es. Y ahí entonces tiene que haber una tarea de mucho acercamiento con las personas más vulnerables, porque ellos generalmente están como fuera del sistema, pero los demás saben bastante bien que tienen que recurrir al municipio. Y yo creo que lo vamos a ver en las próximas láminas. Sergio. Sí, pongamos la lámina donde podemos ver qué servicios y tareas tiene, a juicio de los encuestados, el municipio. Sergio, tu opinión mientras vemos esa lámina. Bueno, es que concuerdo en lo que dice Evelyn, en el sentido de que la gente dentro de una generalidad tiende a no identificar o a no identificar, ¿cierto?, cuáles son las funciones del municipio, pero finalmente cuando empieza a hablar de salud, de educación, de seguridad, de la basura, etcétera, sabe perfectamente que el municipio es el encargado o el ente regulador, entre comillas, de esas áreas. Entonces, aquí puede que haya una doble lectura en el sentido de cuál es la percepción que tiene la gente desde del municipio. Ahora, un 81% de los encuestados cree que el municipio está encargado de la seguridad ciudadana. Y sabemos que los recursos y todas las políticas públicas respecto de la seguridad dependen del nivel central, dependen del Ministerio del Interior, de Carabineros. Hay cosas que los municipios pueden hacer para, de alguna manera, mitigar los problemas de seguridad, pero ¿no es eso también preocupante, que haya la percepción de que el municipio es el principal encargado de la seguridad ciudadana? Es preocupante, porque sin duda alguna la seguridad ciudadana, bien digo, es un tema de todos. Y aquí lo fundamental es la comunidad organizada. Si tú no tienes a la comunidad organizada, no hay ninguna forma de que podamos hacer realmente políticas efectivas que nos protejan a nosotros en cada uno de nuestros barrios. Ahora, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es la pregunta inicial. Sobre qué hace el municipio, tú no tienes en detalle lo que es, pero sin embargo sabes que es tu primera puerta y por lo tanto, cuando tienes inseguridad, lo que pides es primero al municipio. Yo creo que aquí lo que debemos hacer es efectivamente lo que hemos hecho en este tiempo en Providencia, es crear una seguridad que tenga que ver con la convivencia en la comuna. Y por cierto que hay roles que nosotros podemos cumplir y hay roles que los municipios no podemos cumplir. O sea, los municipios no somos policías y para eso tenemos que tener muy buenas políticas de coordinación con las policías, tanto carabineros como investigaciones. Nosotros hemos tomado la focalización en el tema de nuestra convivencia. Es cierto que se necesitan más carabineros, por eso está la segunda comisaría con el terreno donado que se va a crear. Pero aquí lo que debemos hacer es armar comunidad. Y para eso es lo que hemos trabajado con las alarmas comunitarias, creando la comunidad junto a una herramienta tecnológica que se llama, en el caso nuestro, edificio seguro.
Y por eso debemos conectar a toda la comuna en edificios seguros. A ver, yo creo que la gente no se equivoca cuando dice que la seguridad ciudadana es una parte importante del municipio. Uno ve algunos municipios que realmente han hecho un esfuerzo grande y han logrado bajar fuertemente la criminalidad. Lo Barnechea, por ejemplo, es una comuna que en un año ha logrado bajar un 39,6% en un año. 39,6% la baja en la delincuencia. Pero eso ha sido con una decisión absoluta de instalar cámaras, de tener muchos equipos de prevención, de efectivamente trabajar muy fuertemente con la comunidad, de enseñarles cómo tener autocuidado, de organizarlos entre ellos de tal manera que puedan efectivamente ver cuando hay movimientos raros. Pero además Lo Barnechea ha hecho algo que es muy importante, a mi juicio, que es también ver cuáles son los posibles jóvenes que podrían caer en la delincuencia o que ya están con los primeros roces, digamos, con la delincuencia, y ha instalado muy buenos programas de prevención, básicamente de reinserción de esos jóvenes en la escuela, en la educación, darles algún oficio, algo, porque muchas veces cuando hablamos de delincuencia solamente estamos hablando de cómo prevenir, cómo castigar, pero creo que también hay que preocuparse mucho de cómo lograr que nueva gente no vaya cayendo en la delincuencia. ¿Y sería Yo de verdad partidaria, creo por ejemplo, de los globos de vigilancia? ¿Cómo ocurre allá? Los globos de vigilancia pueden dar resultado en algunas comunas, no veo cómo podría dar buen resultado en Providencia, porque en realidad los edificios probablemente tapan muy fuertemente, ¿no es cierto?, la visual, pero hay que investigarlo. Sí, por ejemplo, todo lo que es estas cámaras que leen patentes, que tienen bases de datos y que por lo tanto pueden ver si que la patente del auto coincide o no con el modelo y por lo tanto si está robado o no está robado. Así que creo yo que de verdad la gente no se equivoca cuando dice que la seguridad ciudadana es una tarea muy importante del municipio, y yo ahí creo que hemos tenido algunos municipios que de verdad se han preocupado del tema y han tenido resultados increíbles, y otros municipios que no se han preocupado y donde ha seguido subiendo la delincuencia. Ivo, ¿cuál sería tu principal propuesta en materia de seguridad ciudadana? Es la utilización de los espacios públicos sumado a la implementación de tecnología, pero en esta línea de hacer participar a la comunidad y hacer participar a los vecinos, y en términos de utilizar el barrio, de alguna manera incorporar en los espacios públicos actividades permanentes. Es una medida de bajo costo y que invita a los vecinos a divertirse, a entretenerse y ocupar el espacio, y en la medida que uno ocupa el espacio para actividades sociales, para actividades comunitarias, la delincuencia se va movilizando. En la medida que yo conozco a mis vecinos, los delincuentes se van ocultando, y de esa manera, incorporando la tecnología, incorporando la inteligencia en seguridad, pero apuntando fuertemente al trabajo comunitario, es como uno puede avanzar con costos no tan elevados en construir una comuna más segura y con mucha más honestidad, y siempre incluyendo el desafío valórico que enfrentamos hoy día como sociedad, que no pasa solamente por tener las murallas más altas y los sistemas más seguros, sino pasa por dar signos claros de honradez, signos claros de compromiso en torno valórico, y tratar de construir un país donde la deshonestidad, donde la delincuencia no es la manera de desarrollarse ni la manera de crecer como persona en nuestro espacio. Sergio, en tu caso, ¿cuál sería tu principal propuesta en materia de seguridad ciudadana? Yo creo que acá igual hay que hacer un análisis súper profundo de cuáles son las problemáticas de la delincuencia en sí, ¿no? O sea, desde el minuto en que nosotros reconocemos de que es un problema y de que está afectando a los vecinos, el municipio debe tomar cartas en el asunto para poder evitar justamente empezar a recuperar el bienestar de los vecinos. O sea, hoy día muchos vecinos, mucha gente que transita y que trabaja por la comuna sabe cuáles son los lugares en donde hay mayores focos de delincuencia. Y hoy día no se están atacando. O sea, si nosotros analizamos un poco las noticias o vemos las cosas que se comentan por internet, ¿cierto?, los videos virales, vamos a encontrar una seguidilla de sucesos que suceden hoy día en la comuna, y
nos preguntamos efectivamente, o sea, está ahí, existe, ¿por qué no se está haciendo nada? Hace unos días atrás salió un video donde dos tipos se disputaban un lugar afuera del Costanera Center, a plena luz del día, ambos estaban peleando, el que ganaba se quedaba con el sector para seguir asaltando. Bastó con que llegara la prensa, le preguntara a los mismos vecinos, a los mismos transeúntes, a los comerciantes del lugar qué es lo que pasaba y ya teníamos una resolución de la problemática. Y hoy día no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, a medida que nosotros empezamos a reconocer esos factores, es importante atacarlos. Entonces, aquí es donde entra el factor del vínculo entre el municipio, el vecino y la seguridad, para poder atacar de forma efectiva. O sea, yo creo que uno de los grandes factores que se debe considerar en este minuto para poder disminuir la delincuencia, porque no creo que logremos erradicarla, es quitándole la oportunidad a los delincuentes para que sigan atacando en ciertos puntos. O sea, yo creo que eso es lo que hay que hacer principalmente. Una de las frases controvertidas que salió en los debates anteriores que ustedes han tenido, la dijiste tú, Evelyn, respecto de la inseguridad que representaba cruzar el Parque Bustamante a las 8 de la noche. Y quería preguntarle a Josefa, como la actual alcaldesa, si se hace responsable de esa aprensión o de ese temor que dice Evelyn que pueden tener los vecinos de la comuna. Por supuesto no me voy a hacer responsable, pero aquí está claro, si yo soy la alcaldesa que está vigente, la culpa va a ser de todo lo que digan mía, pero yo creo que también los vecinos de Bustamante están bastante molestos con esa aseveración. Sin embargo, ahí nosotros tenemos que trabajar en algunas cosas. Sin duda, nosotros hemos cambiado la iluminación de nuestra comuna, pero tenemos que ir al recambio total por luminaria LED. ¿Por qué? Porque los parques tienen que ser, como decía Ivo muy bien, como lo decía Sergio, un lugar de encuentro, un lugar donde los vecinos vayan. Aquí hay vecinas del Parque Bustamante y que vayan y paseen. Hay un café literario donde hay libros, donde pueden ir a leer los diarios, donde efectivamente se puede ir a usar internet y a las 8 de la noche podemos cruzar. Pero más allá de eso, efectivamente aquí las áreas verdes tienen que ser lugares de encuentro y nosotros preocuparnos de que realmente sean áreas que contengan a todos los vecinos. Y me refiero, hay vecinos más jóvenes, hay vecinos mayores que necesitan zonas de más calma, están los vecinos con las mascotas. O sea, nuestras áreas verdes tienen que permitir acoger a todo tipo de vecinos, como en nuestra comuna, inclusiva. Evelyn, ¿quisieras puntualizar algo? A ver, yo no inventé la pregunta, ¿no? La pregunta nos la hicieron en la tercera una vecina, a quien yo no conozco y probablemente nadie no conoce, y ella habló no solamente de las personas sin hogar, que efectivamente no tienen baños, obviamente, y hay un problema ahí de limpieza, pero ellos hablaron también de droga y de alcohol, y en las reuniones que yo he tenido, que han sido muchas, hablan también de condones tirados por todos lados y de prostitución en la noche y de griterío. Así que esa es una pregunta que hizo una vecina. Y yo creo que uno de los primeros temas es un tema de iluminación fuerte ahí en esa zona. Y obviamente que ahí tenemos que tener también un patrullaje táctico, o sea, gente que esté caminando, pero en las horas que efectivamente se requiere. No se requiere tanto durante el día, sino que justamente se requiere más bien cuando ya empieza la oscuridad, que es cuando empiezan todo este tipo de actividades. Vamos a otra de las respuestas interesantes que arroja este estudio, esta encuesta nacional de percepciones ciudadanas sobre municipio, y que tiene que ver con el tema de los perros vagos. Los perros vagos y la reparación o el estado de las veredas y calles es lejos lo que más saltó en las preguntas que se le hicieron a las personas. Ahí está, mejorar el estado, controlar perros vagos. Con respecto a los espacios públicos de su comuna, ya que estamos en esto, ¿cuál cree usted que es la acción más importante a realizar? Me gustaría que me contaran qué les parece que esta sea la primera inquietud de los vecinos en materia de espacios públicos, porque en segundo lugar aparece mejorar la mantención de plazas y parques, construcción de nuevas plazas y parques, y más abajo limpiar rayados de las paredes. Ivo, ¿qué te parece que esa sea la primera inquietud y cómo la resolverías como alcalde? Bueno, es una inquietud permanente que ocurre en nuestro país y ahí en general las medidas que han dado mejores resultados tienen que ver con avanzar en materia de esterilización y en ese sentido apuntar a espacios más permanentes donde se haga el trabajo veterinario. En la comuna hay 40 universidades,
y puede ser una parte estratégica tanto para la universidad como para la comuna, aprovechar esos espacios para prácticas profesionales, para disponibilizar herramientas y disponibilizar esa estrategia que ha sido una de las más efectivas, y nuevamente potenciar un control amable con los habitantes no humanos de nuestra comuna, pero respetando los intereses de los vecinos y la convivencia. ¿Pero retirarlos de las calles o dejarlos, esterilizarlos y retornarlos a las calles? Habría que ahí, obviamente que el estar en la calle no es el espacio ideal ni para el animal ni para el resto de la comunidad, y habría que coordinar también de alguna manera con estos organismos de instalación o de adopción de animales, y ver quizás con alguna comuna periférica llegar a un acuerdo de hacer un gran parque canino que puede ser un espacio de recepción de los animales del Gran Santiago, que puede ser un punto turístico y que puede ser un punto de investigación y desarrollo en una materia que no solo nos compete a nuestra comuna, sino que compete a las ciudades de Latinoamérica y de varios continentes del mundo. Sergio, ¿alguna idea en ese sentido? Porque hay un fallo judicial que es precedente en este sentido, que entiendo que obliga al municipio de Coyhaique a retirar a todos los perros vagos y hacerse cargo de ellos. Bueno, ahí había un punto de los que hablaba Ivo, que tenía que ver con el tema de la esterilización, pero yo creo que también hay que hacer una campaña muy fuerte de adopción, campañas de adopción de animales, ¿ya? Porque finalmente hoy día lo que la gente ya está mucho más consciente de que la mascota, el perrito, el gato, etcétera, son mascotas y que los podemos adoptar como un personaje más de la familia, ¿ya? Yo creo que en ese sentido hay que hacer un trabajo potente para poder concientizar a las personas que le pueden dar un espacio en su hogar, el espacio necesario para poder tener una mascota y adoptarlo. En definitiva, aquí también hay que hacer un saneamiento de los animales porque muchos de ellos están en muy mal estado. Entonces, obviamente, nadie va a querer adoptar un perrito que esté todo deteriorado, lleno de garrapatas, etcétera. Entonces hay que hacer un trabajo profundo de limpieza y después potenciar el tema de la adopción. ¿Josefa? Bueno, yo creo que no hay perros vagos, hay perros abandonados, que es una diferencia. Y los perros, porque alguna vez tuvieron dueño o alguien los trajo y son lindos, chiquititos como mascotas, comen poco. Aquí hay algunos que gastan harta plata cuidando a sus perros, pero de verdad comen poco y llega un momento que los dejan en la calle. Yo creo que nuestra responsabilidad es hacer la tenencia responsable de las mascotas. Nosotros fuimos capaces en Providencia, junto a las organizaciones animalistas, de hacer una ordenanza de cuidado responsable de mascotas en las cuales se reconocía a los animales mascotas como seres sintientes. Y yo creo que eso es una realidad. Uno no, cuando decide traerse un gatito, no es que se traiga un vaso, se trae una persona que hay que cuidar y que hay que adoptar. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como municipio? Ayudar a nuestros vecinos en esa tenencia responsable. ¿Y ayudar a los vecinos con qué? Con operativos de vacunación, de castración, de peluquería, de lo que venga, pero para mantenerlo en buen estado. Y obviamente tener convenios, porque no siempre podemos tener una clínica veterinaria exclusiva. Yo comparto con Ivo, acá están las facultades, muchas facultades o muchas universidades con las cuales podemos hacer convenios. De hecho, nosotros tenemos un convenio con la clínica, o sea, con el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Chile, y por supuesto con cualquier otra facultad que nos quiera ayudar, y hacemos operativos siempre en las semanas, en ¿Retirar distintos lugares. o no retirar a los perros que están? Operativo de vacuna, yo creo que no los puede retirar. Yo no creo que hay nadie que quiera que esos perros abandonados se vayan a un canil, porque todos sabemos las condiciones en las cuales quedan en un canil. Yo creo que aquí hay que trabajar, es un cambio que va a tomar tiempo. Yo no digo que se mejora a la primera, y también creo que es un tema cultural que tenemos que trabajar para poder llegar efectivamente a concientizar sobre la tenencia responsable y cómo nosotros apoyamos eso. ¿A qué tenemos que ir en el segundo paso? Tenemos que ir a una clínica veterinaria móvil, porque hay vecinos que no pueden llegar a los puntos, aunque lo hagamos en todas las plazas, por horario, porque de repente no pueden llevar un perro muy grande o un gato que no se mete en una jaula, que no está acostumbrado, y ahí tú tienes que hacerte cargo también.
Acciones previas Acciones previas. para acciones desincentivar el abandono, digamos. Acciones educativas y también acciones post, como es poderlos ayudar. Evelyn. Lo primero que quería señalar es que esta idea, o sea, este problema de controlar perros vagos, que tiene claramente la primera prioridad en la preocupación de los vecinos, está fuertemente correlacionada con qué tipo de comuna se trata. Si avanzamos en unas láminas más allá, vamos a ver que esa es una preocupación fuerte en las comunas de bajos ingresos. En Providencia, la verdad es que hay mucho menos perros abandonados que lo que uno ve en comunas más vulnerables. Y ese es un tema que tenemos que tener claro. Aquí probablemente hay una correlación muy fuerte con el nivel de educación de las personas, y por eso que yo estoy de acuerdo en que lejos lo más importante es educar. En el fondo, lo que tenemos que lograr es que un niño entienda, porque además muchas veces los niños corrigen después a sus propios padres, pero que un niño entienda que maltratar a un animal es un acto de cobardía, porque el animal en general no tiene demasiado cómo defenderse, pero sobre todo es alguien que le hace daño a un animal podría también hacerle en el futuro daño a un ser humano. O sea, es un acto básicamente de crueldad, y eso es lo que hay que tratar de frenar, de prevenir. Y el tema de la educación tiene que partir ya a primera edad, tiene que seguir después con la gente más grande, pero sobre todo creo que tenemos que también trabajar en conjunto con instituciones animalistas, porque creo que muchos de esos animales, de los pocos que hay en Providencia, podrían recuperarse si se les esteriliza, si se les cuida durante un tiempo. Hay hogares que aceptan animales durante un cierto tiempo hasta que el perro o el gato se recupera y después se dan en adopción. Y esa yo creo que es la única vía razonable de lograr que no haya más perros en las calles, por lo menos en Providencia. ¿Y un canil municipal, retirar a los perros? A mí no me gustan los caniles, porque creo que al final necesitan la compañía de una familia. Creo que realmente tener un perro, un gato, para alguien que lo ha tenido, es algo tan maravilloso. La lealtad, el cariño, los lazos que se forman, que realmente tener un animal en un canil a mí no me parece que sea la solución. Tenemos que buscar hogares, tenemos que buscar, en el fondo, que se puedan adoptar. Y obviamente trabajar muy fuertemente en la esterilización para que no sigan reproduciendo. Hablemos de las características tan particulares que tiene Providencia, una comuna de poco menos de 150.000 habitantes, pero que tiene una población flotante estimada en 1.800.000 personas, que eso evidentemente pone una presión sobre el sistema vial que es evidente para cualquiera que pasa por la comuna. Y en la encuesta, la pregunta respecto de las vías públicas, ¿cuál cree usted que es la acción más importante a realizar? La primera, la mayoritaria en esta encuesta, que como sabemos no es específica de la comuna, sino que es a nivel general, es mejorar el estado de las veredas y las calles con un 35%, luego habilitar veredas para el uso de personas discapacitadas, rampas, ascensores con un 31%, y bastante más abajo una opción como reducir la velocidad de circulación de las calles o la construcción de ciclovías. ¿Cuál sería la principal propuesta que ustedes harían en esta materia pensando en la congestión vial, Ivo? Pensando en la congestión vial, me parecía más interesante el tema de la ciudad inclusiva, que con mayor porcentaje. Es fundamental cambiar nuestra arquitectura hacia una ciudad inclusiva. El envejecimiento de la población, el cambio demográfico, nos va a hacer a todos, probablemente los que tengamos la oportunidad de vivir, nos generará una discapacidad, además de la gente que hoy en día enfrenta la vida con desafíos específicos. Probablemente todos los que lleguemos a una edad avanzada tengamos que enfrentar la ciudad con desafíos específicos, ya sean visuales, ya sean auditivos, ya sean a través de la capacidad de movilizarnos, y es fundamental ponernos en el disco duro de nuestra cultura esa condición, y cada vez que se remodela un espacio público, cada vez que se autoriza una construcción a un privado, es fundamental que haya un reglamento muy duro en torno a los accesos y en torno a la importancia de construir una ciudad con un sistema de transporte verdaderamente inclusivo.
Ok. La pregunta, claro, tiene que ver más con esta tensión que se da en el espacio de la vía pública, más que específicamente con una solución para congestión, pero pensando en una solución global, o por lo menos en una idea guía. Josefa. Bueno, no puedo compartir más la ciudad inclusiva que plantea Ivo, porque efectivamente tenemos que hacer una comuna y ojalá una ciudad, porque la ciudad es bastante más que Providencia, una inclusiva y diversa. Ahora, volviendo a la cosa muy específica de las vías públicas, yo creo que Providencia tiene una posición geográfica que es el paso entre norte-sur, este-oeste, y por otra parte estamos en el centro y muchos de los temas comerciales y negocios se hacen en Providencia. O sea, eso nos lleva a que tengamos 1.800.000 personas diarias en la comuna y eso no va a cambiar. Por lo tanto, yo creo que aquí nos tenemos que hacer cargo efectivamente de cómo vamos a mirar el tema del transporte, por ejemplo, en nuestra comuna. Sin duda que tenemos que mirarlo como ciudad, porque hay temas, y por eso yo soy tan partidaria de un alcalde mayor o un gobernador, pero que tenga las herramientas para poder trabajar sobre todo una ciudad, porque si no quedamos como localizados en los 14,1 kilómetros que son Providencia y no podemos más. Pero aquí hay que mirar cosas muy importantes. Primero, la primera, tenemos que pensar la ciudad, nuestro foco es la persona, nuestro foco es el peatón, y las veredas son para los peatones. Segundo, tenemos que pensar en el transporte público. Por eso para mí los corredores de transporte público, que hay que mejorar, sin duda, pero que tiene que existir. Tercero, la bicicleta, las ciclovías. La bicicleta no es un medio de entretención, es un medio de transporte y tiene que estar presente en nuestro diseño de ciudad. Y para eso, también, por cierto, que tiene que haber un espacio para el auto. Entonces, tenemos que entender que tenemos que compartir esta ciudad que la queremos inclusiva, que la queremos diversa, tenemos que compartir los distintos modos de movernos por ella. Y yo apuntaría hacia la intermodalidad. Y sin duda alguna, en Providencia, nuestros centros son las personas y tenemos que trabajar en un plan de transporte, de movilización de la comuna en ese sentido. La comuna tiene que ser pensada en cualquier aspecto que tú la mires, pensando primero en la persona. Hay una hostilidad creciente, podríamos decir, sobre todo en Providencia, entre los ciclistas y los peatones. En tu visión, Sergio, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, ya lo he planteado anteriormente en otros debates, pero tiene que ver con hacer un análisis profundo de la estructura de la comuna para poder hacer una bajada concreta de cuáles son los lugares específicos en los que se puede construir una ciclovía, ¿ya? Para que conviva justamente con los automóviles y con el peatón, ¿ya? Hoy día nos enfrentamos con algunos puntos que funcionan bastante bien, que tienen el espacio necesario, por ejemplo en Antonio Varas, en Pocuro, también que son ciclovías que funcionan, que transita mucha gente ahí, pero de repente llegamos a un punto en que tenemos que desviarnos en algún minuto y tenemos que pensar si nos tiramos a la vereda, si nos tiramos a la calle o nos bajamos de la bicicleta y nos vamos a pie, ¿no? Creo que ese es el punto en donde nosotros tenemos que considerar que si se nos acabó la ciclovía, si nos da miedo la micro que nos atropelle, nos tenemos que bajar de la bicicleta simplemente, ¿ya? Porque tenemos que entender también que la vereda es para los peatones. Pero falta, o sea, hay que analizar muy bien el estudio arquitectónico de la comuna para poder plantear esta ciclovía. Hoy día que no sea solamente una buena consigna crear una ciclovía, sino hacer funcional. Evelyn. Lo primero que hay que decir es que este no es un tema que pueda solucionar por sí sola la comuna. Acá hay que trabajar con las otras comunas, pero básicamente también con el Ministerio de Transporte y con el Ministerio de Obras Públicas y con todos los que estén involucrados, porque son soluciones que escapan absolutamente a las facultades y al dinero y a las posibilidades que tiene realmente un municipio. Construir, por ejemplo, metro, eso no depende del municipio. Y esa es una muy buena solución. El transporte público, obviamente que ojalá que mejore. Nuevamente, no depende, desgraciadamente, del municipio. Pero sin un buen transporte público vamos a tener
muchos autos, demasiados autos en las calles. Así que el tema, una prioridad importante acá es que el gobierno asuma su responsabilidad de mejorar el transporte público. Y en general, la forma en que mejor se da esta convivencia es que al medio, en el fondo, uno tenga corredores que sean específicos para el transporte público. Eso es lo que generalmente da mejores resultados en el mundo. Luego, algo de espacio, no demasiado, para el automóvil. Siempre hay gente que necesita transportarse en automóvil, pero ojalá lo menos posible. Luego tiene que venir, ¿no es cierto?, un espacio para bicicletas y finalmente un buen espacio para los peatones. Esa es como la estructura, la forma de diseñar que ha resultado en general óptima. Ahora, ¿cómo vamos en Providencia a ese tipo de estructura? La verdad es que se requeriría tanto tiempo y tanto dinero que Providencia no lo puede hacer solo, ninguna comuna lo puede hacer solo. Lo que sí puede hacer Providencia y debe hacer es mejorar los espacios para los peatones, incluidos adultos mayores, que tenemos muchos en Providencia y que además vamos a tener cada vez más. Eso significa que tienen que tener rampas, eso significa que tienen que tener buenas veredas, ¿no es cierto?, y que tienen que tener además cada cierto tiempo lugares donde descansar. Y el tema de la bicicleta es un tema que desgraciadamente ha producido tanto problema entre los ciclistas y los peatones, que en realidad en varios lugares los vecinos se han opuesto totalmente a que se sigan construyendo ciclovías. Luis Taller Ojeda se opusieron. Hubo algún intento de hacerlo en Eliodoro Yáñez también, algún tipo de ciclovía, se opusieron pero tajantemente los vecinos. Por lo tanto, mi impresión es que aquí vamos a tener que ir básicamente a las áreas de 30 kilómetros máximo, donde puedan convivir un auto, pero que circule a una velocidad muy baja, con el ciclista y con el peatón. Va a ser muy difícil seguir construyendo ciclovías porque la verdad es que la oposición de los vecinos ha sido bastante compleja. ¿Y serías partidaria de cobrarle multa, pasarle parte a los ciclistas que se suban a las veredas? Que fue una idea que el Consejo discutió, aprobó. ¿En qué quedó eso? ¿Todo esto? Es una campaña, Carola. Es una campaña. Efectivamente, se han hecho 3 campañas para compartir la calle. La primera fue Compartamos la calle, tal cual, donde la vereda para el peatón, la calzada para los vehículos y la bicicleta. Luego una del gobierno regional que nos sumamos, que es Yo Te Veo, como respeto al peatón, al ciclista en la calle y el ciclista al peatón. Y ahora nosotros vamos a tener una campaña en octubre, porque en octubre sube el número de bicicletas, donde primero habrán 10 días de parte de cortesía, de advertencia, es decir, mira, por favor, no andes en la bicicleta, en la vereda. Segundo, con carabineros, porque la ley de tránsito te permite multar a los ciclistas, pero solo lo puede hacer carabinero y ese parte va al juzgado de policía local. Entonces, 10 días que le vamos a decir, bueno, parte de cortesía, y 10 días en que vamos a multar. Fundamentalmente en algunas calles de la comuna. Piensa que esto es con funcionarios municipales y con 2 carabineros, que son de la Brigada de Ciclistas Carabineros, de la única comisaría que tenemos todavía, y eso va a ser en 10 días para advertirles. La idea no es pasar parte, la idea es efectivamente poder compartir la ciudad. Y yo creo que sí Providencia está en una deuda que tenemos que trabajar, que es la interconexión de todas las ciclovías, que a mí me gusta ciclorrutas, que tenemos en la comuna. Porque sin duda en Pocuro, una comuna que fue pionera y que tuvo bicicletas mucho tiempo, en Pocuro hoy día se arma el taco y llegamos al mismo cruce, la silla de ruedas, la abuela con el coche y el ciclista y el peatón juntos. ¿Serías partidaria de multas y partes? Lo que pasa es que en algunos sectores de Providencia tú no tienes otra forma de andar en bicicleta que no sea en la vereda. Cuando tú llegas al final, ¿no es cierto?, de una cuadra en Pocuro, la única forma, porque hay una estructura de cemento que te impide llegar directamente a la calle, tú por lo tanto tienes que tomar la vereda y ahí cruzar y después volver a tomar la vereda para tomar la ciclovía. Entonces tú no puedes prohibir que tomen la vereda,
que circulen en la vereda, porque no hay otra forma de circular que no sea en la vereda. Pero se puede bajar de la bicicleta y caminar. Claro, o sea, es que tendrían que ser Una vez, justamente en los después de cruces cada cuadra, Después de cada cuadra. Digo, si no hay interconexión, Tendría que ser- porque lo otro es... Esa problemática pasa justamente en Pocuro con los leones, donde se genera mucho atochamiento, y en Pedro Valdivia cruce también. muy peligroso. En Pedro y Valdivia yo se no sé hace por qué no una... han sacado esas cosas de cemento, porque en realidad si los hubieran sacado, el ciclista podría cruzar Seguir de largo directamente, seguir de largo y no tener que tomar... ¿Por qué no han fija la sacado las calzada. cosas de cemento? Oye, que estamos. Porque no se ha concluido el diseño de los encuentros de la ciclovía y lo queremos hacer bien. Tienen toda la razón. Pocuro con los leones es un peligro y yo le encuentro razón. Y el pollo, que es esta cosa que se llama, lo que está al medio, puede ser, pero no lo hemos sacado porque estamos buscando un diseño de intersección de cada uno de los cruces y no crean que es algo tan barato preocuparse de los cruces de cada una de las intersecciones donde está la ciclovía, los autos y todo lo demás. Bueno, y qué es lo que pasa con Pero la hay que trabajar conexión en de eso. Vitacura y Providencia con la ciclovía frente al Costanera Center, que también es un... Sí, ahí, pero Un ahí tenemos pendiente. que ponernos de acuerdo ambos alcaldes. Tenemos la voluntad, por lo menos, si estamos electos los mismos. Vamos a empezar a recoger las preguntas que ustedes han escrito todo en los caso, papeles. perdón. ¿Sí? Si nosotros lográramos un mayor respeto, y de lo que más se quejan los adultos mayores, que en el fondo si ellos le dicen algo, generalmente les contestan en forma muy agresiva. Y yo creo que es la agresividad la que nos está haciendo tanto daño. Es una agresividad de los automovilistas hacia los ciclistas, una agresividad de los ciclistas a los peatones que también muchas veces no respetamos por dónde se debe cruzar. Pero básicamente, si todo esto se hiciera con un poco más de cuidado, no tendríamos el problema de rabia acumulada que hay. Ahí es donde yo hacía el ejercicio, por ejemplo, ¿quién es el que se hace más consciente? O sea, desde el minuto en que yo me compro un auto, paso de ser peatón a automovilista y soy más consciente del peatón. Desde el minuto en que me bajo del auto y tomo la bicicleta, me hago más consciente de que existe el auto y de que existe la bicicleta. Y creo que ahí es donde está el punto de inflexión, donde hay que reflexionar y traspasarlo hacia la ciudadanía o hacia los conductores propiamente tal. Vamos a empezar a recolectar entonces, a recopilar acá los papeles con las preguntas que ustedes tienen. Mientras tanto revisemos estadísticas básicas de la comuna. Un 35,2% de los habitantes del grupo principal tiene entre 15 y 34 años, un 29,7% de 35 a 59 y un 21,5% 60 o más años. Un 35,9% pertenece al segmento socioeconómico ABC1, un 38,3% al C2, un 18,2% al C3 y un 7% al segmento socioeconómico D. Es una comuna rica y de alto ingreso en este sentido. Y otra de las cosas que se menciona respecto de la responsabilidad que tienen quienes aspiran a ser alcaldes, que aparece en esta encuesta, es el atributo principal que los encuestados creen que debe tener una persona que aspira al sillón edilicio, que es que sea honesto. Que yo creo que también es una de las cosas que más sorprendió, con un 40%. Ahí está, ¿cuál es el atributo más importante para ser un buen alcalde? Ser honesto. Cercano a la gente, 16%. Buen administrador, un 15%, que probablemente era el atributo que antiguamente era el más recurrido, más mencionado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer frente a la demanda ciudadana de honestidad desde la alcaldía? Ivo. Desde todos los flancos que dan la transparencia, que da la historia y que da el compromiso con proyectos y programas que van en relación a los vecinos y lo que aspiramos desde la política no tradicional, sin un impacto grande de los partidos políticos. Yo creo que la aspiración más grande y el desgaste más grande que enfrentamos en estas elecciones y mucho más fuerte en las próximas elecciones tienen que ver con cómo no hemos logrado un grado de asumir las responsabilidades de grandes fracasos en la gestión del gobierno en estos más de 20 años que llevamos de democracia, las cosas graves que han pasado en el Sename, con niños fallecidos, el tema que ha pasado con la previsión social y cómo enfrentamos a nuestros adultos mayores empobrecidos, el acceso a la salud, que hoy en día tenemos déficit de camas, tenemos un déficit absurdo a nivel del acceso a especialistas. Es muy difícil que una persona pueda ser
atendida por un especialista médico, y yo siento que la honestidad pasa por un mea culpa que no se ha hecho, insistir en las mismas personas que han sido responsables de estos temas durante los 20 años, hace un daño en términos de la honestidad, los flujos de dinero. Hay una serie de elementos que bastan por asumir un error y empezar a ver cómo reconstruimos las confianzas. En ese sentido, el sector al que yo represento, el sector en el fondo desde el cual nos movilizamos, creemos que esas confianzas se rompieron al punto de que esas personas tienen que retirarse de este camino porque demostraron que la política se hace con deshonestidad reiteradamente y no tienen algo que puedan reparar. Y en ese sentido abrir los espacios a las personas nuevas de su sector, lo que vemos que no se logra, y en ese sentido tenemos esta aspiración o este desafío de poner personas nuevas desde sectores distintos. Pero yo creo que la falta de responsabilidad política, la falta de castigo, la falta de reconocimiento y la falta de aceptar la crisis y de empezar a enmendar la construcción nacional es lo que más afecta a la gente y que se preocupe de algo que es como lo mínimo. Es como que la honestidad no tendría que ser tema porque es como obvio que si alguien quiere administrar los recursos de todos, es lo mínimo que sea una persona honesta. Y vemos casos, el alcalde no me acuerdo en qué comuna en el Tur, gente que actúa básicamente como delincuente y que hace que el tema de la honestidad en la política sea una aspiracional. Es algo que no podemos dejar de reconstruir, que no podemos dejar de reparar y que no podemos dejar de avanzar en esa materia. Gracias, Ivo. Evelyn. A ver, obviamente que pasa por la transparencia de cómo se gasta cada peso. Pero yo también quiero señalar que cuando estamos hablando de honestidad, significa también gastar cada peso en lo que realmente beneficie al máximo al vecino. O sea, y me estoy refiriendo, por ejemplo, que si yo tengo que decidir si gasto más dinero en publicidad o si gasto más dinero en el Fondeve, yo debiera irme más bien por el Fondeve. Para mí también eso es honestidad, porque el dinero no es del municipio, el dinero es de los vecinos. Son los vecinos los que han pagado las contribuciones, los que han pagado las patentes, los que han pagado en el fondo múltiples cosas. Y por lo tanto, el buen uso de cada peso de ese dinero para mí es fundamental. Cuando uno ve, por ejemplo, que en Providencia el aumento en el gasto en personal, en honorarios a contrata, el aumento ha sido de 8.000 millones de pesos. Antes eran como 16.000 millones de pesos que se gastaban en honorarios, en contrata, en planta, ahora son 24.000 millones. Es un aumento que en realidad uno dice, bueno, pero ¿y en qué se ha reflejado? ¿Dónde está el mejor servicio? Es un monto enorme. Cuando uno ve todo lo que se podría hacer con 8.000 millones de pesos, en materia de ayuda a adultos mayores, en materia de ayuda a personas que están viviendo en una situación muy difícil, uno dice, a ver, ¿dónde están las prioridades? Eso también para mí es honestidad. Y creo que en realidad en Providencia no ha habido un buen uso de los dineros. En este momento la corporación no está pagando ni siquiera las facturas, están con un déficit que se habla de 700 millones, pero que en realidad probablemente son 1.000 millones de pesos. No había hace 3 semanas atrás ni siquiera amoxicilina en algunos consultorios. Tengo las comunicaciones internas, se las puedo mostrar, que efectivamente no había amoxicilina. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué realmente se está dejando de pagar los remedios y se están gastando 1.400 millones de pesos en publicidad? ¿Le vamos a preguntar ¿Eso le a la beneficia alcaldesa a la gente o no? Que responda estas críticas de Evelyn Matei? De acuerdo, pero primero voy a partir con la pregunta. Ok. Yo creo que aquí lo único que responde a eso es la transparencia. Efectivamente, a que las personas nos pidan honestidad. Estamos viviendo un momento de la crisis del sistema político y la gente no tiene confianza en las instituciones. No hay confianza en Carabineros, no hay confianza en la iglesia, no hay confianza.
¿Qué tenemos que responder nosotros? Servidores públicos, de las cuales yo soy una política, no tengo partido, que es una cosa distinta, pero sí soy político. Y aquí estamos haciendo política todos juntos, sentados discutiendo sobre lo que queremos de la ciudad. Y eso es, y está bien, y yo la respeto y me gusta, y la buena política me gusta. Lo que tenemos que hacer es responder con transparencia. Por lo tanto, yo invito a la candidata y a los candidatos a que seamos parte de este programa, de el candidato transparente. Efectivamente, yo creo que es una buena costumbre para la política, es una buena costumbre para el país, es una buena costumbre como servidores públicos. Y esa es la primera invitación. Segundo, vamos en aumento de personas. Sí, hemos aumentado las contratas. Lo decía el otro día en un programa, pero se han aumentado las contratas porque hemos tenido que hacer frente, sin echar personas del municipio, que llevan muchos años, como tener al jefe de gabinete del exalcalde en un puesto de planta y en el municipio teniendo que hacer otras funciones. Perdón, ¿y el jefe de gabinete cuesta 8.000 millones de pesos? No, señora, no cuesta 8.000 millones de pesos, yo no le interrumpí, pero como él hay varios más, muchos de ellos sentados acá. 8.000 millones de pesos. Segundo, tenemos un tema importante. Nos hicimos cargo, de los derechos de los vecinos que no estaban previstos. Ejemplo, los adultos mayores. Creamos la Oficina de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores. Creamos la Oficina de la Mujer, no existía. Creamos la Oficina de la Infancia. Creamos la Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo. Creamos el Departamento de Discapacidad y No Discriminación, porque creemos en esos principios. Aumentamos la dotación de nuestros inspectores. Repusimos los guardaparques. Tenemos inspectores comunitarios en cada una de las 4 macrozonas para poder efectivamente ayudar en la convivencia de Providencia. Y eso, sin echar gente, significa un aumento. Por lo tanto, la plata que está publicitada en todas las páginas web y donde quieran, sin duda alguna, es en beneficio de nuestros vecinos. Y eso es lo que hemos hecho. En segundo, yo creo que es muy fácil tirar acusaciones al voleo. Todo se puede documentar. Ayer no habían motos en Providencia, curiosamente, las motos estaban. Hoy día hay un déficit en la Corporación de Desarrollo Social y no hay de 1.000 millones o 700, no hay amoxicilina. Las cifras de la corporación hasta el cansancio están. Además, han sido entregadas, no una, 5 veces creo, o 3 veces a los concejales, porque las han pedido de esta forma, no de la otra, y ahí vamos dándolo. Aquí no hay un tema de deudas con los laboratorios. Podemos buscar el listado en el día de hoy. Fue entregado al concejal Noguera la semana pasada. Eso. Y no hay amoxicilina. O sea, no sé de dónde lo sacó. ¿Usted dice que tiene pruebas de eso, Evelyn? En el arsenal de nuestros consultorios, como de la farmacia comunitaria, está completo. Ok, para cerrar el tema, usted dice que tiene pruebas. Su réplica y después avanzamos con las preguntas. Hay un tema muy importante. La alcaldesa dice aquí que nos echó gente. Entonces yo quiero saber por qué pagaron 1.500 millones de pesos en indemnizaciones en la corporación. 1.500 millones de pesos en indemnizaciones. ¿Es efectivo eso? Que yo sepa. La Corporación de Desarrollo Social tiene un presupuesto distinto. La directora de la Corporación de Desarrollo Social efectivamente no quería seguir trabajando con nosotros y ellos tienen indemnización a todo evento y se le paga. Y usted sabe porque ya está sentada en esta sala. Bueno, pero se echó gente. Vamos a avanzar, vamos a dejar hasta acá esta polémica. Son 4 los candidatos, vamos a avanzar con los temas que involucran a los 4 candidatos, sobre todo porque hay preguntas que son de interés general. Yo no quiero caer en eso, perdona. Y por supuesto, esas son eso no achica la política. Hablemos de la son comuna. discusiones que se pueden profundizar en otro escenario, pero estamos de acuerdo en que este es un espacio académico y vamos a avanzar porque yo creo que el punto más o menos quedó planteado. ¿Hay preocupación? Me gustaría... Sí, Sergio. Me gustaría tomar justamente ese punto que tiene que ver con la honestidad. Yo creo que esta gran problemática o esta gran discusión que vimos ahora tiene que ver justamente con la honestidad. Y de esta crisis política que menciona Josefa,
tiene que ver con este desencanto político y poca representación que tenemos hoy día de los dos grandes bloques políticos y de la política en general. No vemos representantes reales y leales hacia el ciudadano, ¿ya? La honestidad también tiene que ver con cómo nosotros generamos la confianza hacia los vecinos, cómo generamos proyectos, cómo transparentamos los gastos, ¿ya? Si bien hoy día podemos encontrar los montos que se están presentando o los gastos que se hicieron para cada cosa, debiese existir a lo mejor el desglose para poder justificar esos montos en los periodos por meses, no sé, trimestrales, etcétera, pero que se haga un desglose de las cantidades de dinero que se van invirtiendo. A propósito de eso, ¿entraron a la plataforma Candidato Transparente? Eso era mi invitación. Nosotros estamos. De los 4 candidatos que están acá Yo sentados. entregué todos los antecedentes Yo no estoy- al yo partido estoy pendiente. y ya los entregaron a la plataforma. ¿Están No sé si incorporados? no sé si están subidos o no, pero yo los entregué. Habría hace que tiempo. chequearlo. Yo respondí que sí por correo, pero no he hecho el trabajo de llenar. Por allá, pendientes también. estamos En el pendientes. mismo, en el mismo tramo. Hizo una parte de la pega. Pero le dije sí. Ok. Vamos, Ivo. Si no, hoy día lo hago, me comprometo. Josefa, usted hizo el trámite, el candidato transparente. Somos Ok. uno de los candidatos transparentes de la región metropolitana. Hay una pregunta, una de las tantas preguntas que nos llega tiene que ver con los árboles de la comuna. Providencia es una comuna de plazas, áreas verdes, extensas zonas con diáfanas veredas de antejardines, por ejemplo, Lyon, el bosque, las veredas se usan, en fin. Sería interesante saber si existe una política específica para el cuidado de los árboles, evitar su putrefacción, en fin. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere responder más bien? Nosotros tomamos eso del partido de origen, lo llamamos conceptualmente el territorio no humano, que tiene que ver con estos habitantes de la comuna que no son humanos y que principalmente son perjudicados en relación a ciertos cambios y a ciertos procesos urbanos, tales como los ríos de la comuna, los árboles, la vegetación, los insectos, los animales, y en ese sentido es poco el interés de la comuna en términos formales en esta área. Entonces la aspiración del primer periodo de este próximo ciclo de 4 años es hacer un catastro y hacer un esfuerzo por conocer a este territorio no humano y ver cómo interactúa y ver cómo se está dañando y ver cómo desde ahí hacia el futuro podemos incorporar ese conocimiento para protegerlo, para colaborarlo o para interactuar con él de la manera de hacerle el menor daño posible. Hoy en día sabemos mucho de la información que maneja el mundo vegetal desde sus raíces y cómo ciertas construcciones pueden proteger ciertos espacios cohabitados por árboles, lo que ocurre con los insectos, como ciertas plagas de las cuales nosotros damos por desapercibidas, pero son grandes polinizadores que se están afectando por la inclusión de otras formas de vida, de otras latitudes. Entonces es un tema fundamental para el partido, sin embargo al cual no vamos a dedicar una cantidad importante de recursos, sino más bien aprendizaje para generar respuestas inteligentes en un futuro lo más cercano posible. Hay una pregunta respecto de los puntos limpios para Josefa Errázuri. El único que tiene trazabilidad autentificada, que los residuos que los vecinos clasifican vayan al destino correspondiente, es el que está en el acceso al Cerro San Cristóbal. ¿Cómo se administra el resto de los puntos limpios que más parecen puntos inmundos? Yo comparto, los domingos son puntos que recogen mucha basura. Nosotros tenemos el tema del reciclaje hoy, no lo hace el municipio. Internamente recogemos nosotros el reciclaje de todos los puntos que en realidad heredamos. Esos puntos estaban antes que nosotros llegáramos, los puntos de las plazas, y hemos mejorado algunos agrandando los contenedores, pero siguen en las plazas, que para mí eso no va. Plaza y punto limpio no va. Nosotros lo recogemos y lo llevamos a que sea tratado en Puente Alto. Efectivamente, pero el que tiene trazabilidad y que está es el de la subida del cerro, que fue uno hecho con Metrogas, pero de verdad de los otros lo que hacemos es recogerlo nosotros, llevarlo a Puente Alto, donde sí se recupera, pero lo recupera la persona a quien le llevamos el material. Ok. Evelyn, ¿cómo congeniar el rol metropolitano de Providencia con la protección de los barrios y la presión por densificar? Uy, ese es uno de los temas más difíciles que hay. Realmente
La impresión que tiene todo el mundo de Providencia es que ya realmente está bien colmado. No se pueden seguir dando permisos para más universidades, ni colegios, ni nada. Ya de verdad está como bien al límite, ¿no? Y obviamente que hay ciertos barrios que ya están protegidos, otros que hay que todavía proteger. El barrio de Las Flores está protegido una parte, la otra parte no. Hay ciertos sectores que los vecinos han reclamado mucho que no se les escuchó y que pusieron restricciones muy severas. Hay que en el fondo volver a mirar cuáles son los sectores que tienen realmente un valor patrimonial y eso protegerlos, incluso con la prohibición, si es necesario. Se les ha tratado de proteger con una altura máxima de 3 pisos en algunos casos. Yo creo que en algunos casos ni siquiera esos 3 pisos debieran permitirse, sino que dejar tal cual está ahora. Así que ese es un tema que hay que trabajar con los mejores equipos y probablemente vamos a estar mirando mucho a la gente que trabaja en esta facultad, porque aquí probablemente están de los mejores urbanistas que hay. Sergio, respecto de los ciclistas, pregunta un asistente, la ley dice que la bicicleta es un vehículo, entonces debería obligárseles a cancelar por la calle, aplicar multas, etcétera. Bueno, la principal problemática de ese punto en particular, claro, es un vehículo, debiese obligarse a andar por la calle, pero la verdad es que cómo funciona el sistema vial hoy en día, las micros, la velocidad de las micros, la irresponsabilidad de las personas, es muy difícil y tiene que ser muy valiente el ciclista que se atreva a andar en la calle. Yo creo que por eso de ahí nace un poco la necesidad de tener la ciclovía. O sea, si estamos avanzando culturalmente, debiese existir porque ya es un medio masivo de traslado. O sea, no lo podemos obviar. Ya, pero ¿tendrían que pagar algún permiso? No. Pagar patente. No creo que debiesen pagar un permiso para andar en bicicleta. O sea, ok. Ivo, ¿aplicar impuestos a autos que quieran entrar a la comuna, como se hizo en Italia, sería una buena idea? Uy, soy un candidato ecologista, sí. Pero estamos en un país con una sobrecarga de impuestos a los vehículos que es súper grande en relación a nuestros ingresos y de alguna manera construimos con ese comercial lamentable, aunque exitoso, cómprate un auto perico, todo un tema de que no tener un auto es un problema que es mucho más social que solo el tema del transporte. Sin duda que en este momento no, pero hay que avanzar. Yo creo más que avanzar a través del castigo, creo más en avanzar en relación a los incentivos, más que perjudicar a la persona que realiza una actividad, beneficiar a los autos que llevan a sus 5 pasajeros, beneficiar los autos que respetan ciertos procesos, tomando lo de la bicicleta. Me parece que debiese ser un capítulo importante y registrado dentro del examen de conducir, que a la persona se le hicieran unas 12 preguntas en relación al respeto de la bicicleta. Podríamos tener también un formulario que genera automáticamente un carnet en el cual los ciclistas debiésemos leer o interactuar con un sistema en el cual por alguna vez en la vida, nuestro ejercicio del uso de la bicicleta, tengamos que leer y contestar preguntas respecto de ciertos temas que nos pueden dar la aparición de nuestro RUT en un sistema que permita de alguna manera obligar este conocimiento que pretendemos sea intuitivo y natural y puede ser reforzado con herramientas muy económicas. No contesté Josefa. la pregunta, ¿verdad? No, bastante bien, te diré, y créeme que tengo experiencia, bastante bien. Josefa, soy miembro del Comité de Administración de las Torres de Tajamar, edificio vulnerable como varios de la comuna. ¿Con qué propuestas concretas ayudarían a estas comunidades vulnerables? Bueno, FONDEVE, el Fondo de Desarrollo Vecinal, yo creo que es una de las posibilidades que los vecinos se organicen y podamos efectivamente paliar alguna de las necesidades. Yo creo que hay que postular a fondos como el que se consiguió para el Fondo de Protección del Patrimonio Familiar,
efectivamente se puede postular ese tipo de fondo, hay que buscarlo cómo, y eso se logra de una sola manera, vecinos organizados. Y ahí lo que necesitamos es que los vecinos de Tajamar se organicen, hagan sus presentaciones y podamos verlo. El incendio que tuvimos hace menos de un mes atrás fue una prueba de que ahí necesitamos hacer intervenciones y que la manera de hacerlo, porque no tenemos otra dentro del municipio, es a través de las subvenciones que se puedan dar vía Fondeve u recurrir, como decía, a fondos centrales. Estamos dispuestos a la organización de los vecinos, al acompañamiento, a levantar todas las necesidades que sea de parte nuestra como municipio, por supuesto con la priorización, dirección y todo de los vecinos organizados de las torres. Evelyn Matei, esta pregunta es para ti. ¿Cómo integraría a los funcionarios de carrera de la municipalidad al sistema de gestión interna que usted implantaría? Lo anterior, dice la pregunta, en atención a que los funcionarios municipales somos personas al servicio de las personas. A ver, yo primero, antes de contestar esa pregunta, me encantaría señalar que cuando se habla de honestidad, también hay que dar respuestas correctas. Yo he dicho varias veces que este contrato que se firmó entre el Ministerio de la Vivienda y del municipio es un contrato ficticio, es un convenio que no lleva a ninguna parte. Hoy me he enterado que efectivamente el municipio postuló en noviembre del 2015 a este fondo del Ministerio de la Vivienda. Lo que no se había dicho nunca públicamente es que fue rechazado. Lo que no se ha dicho también es que volvió a postular en marzo del 2016 y nuevamente fue rechazado. Lo que no se ha dicho es que el PESAT, que es la empresa que tiene que hacer todo el trámite ante el Ministerio, renunció en julio de este año. Lo que no se ha dicho es que en realidad las razones por las cuales se rechazó 2 veces esta postulación no ha sido solucionada, y es que básicamente no existen planos de las torres de Carlos Antunes. Esto me he enterado yo hoy día, mañana lo va a tener la Contraloría. Es un asunto de verdad de la mayor gravedad, porque el convenio que se firmó está absolutamente fuera de todas las facultades que tiene el Ministerio de la Vivienda, como lo vengo diciendo desde un principio. Tengo incluso copia de los documentos en que se señala que estas 2 postulaciones fueron rechazadas y también cuáles son las razones por las que fueron rechazadas, y está claro que esas razones no han sido solucionadas. A estas alturas, además, ya sabemos el nombre de la persona que se preocupó de gestionar todo esto con el Ministerio de la Vivienda en forma totalmente irregular. Así que eso quería dejar claro, porque en realidad cuando se habla de honestidad, también creo que es importante dar toda la información que se debe a los vecinos y al público en general. Yo creo que es bueno que recurra a la Contraloría y que la Contraloría responda. Ya recurrieron. Por supuesto. Pero ahora se va a entregar... Usted dice que va a recurrir mañana a usted, me parece... No, mañana vamos a dar esta información adicional, de que efectivamente habían postulado 2 veces, que las 2 veces habían sido rechazadas, que el PESAT renunció porque está claro que no pueden solucionar el problema de fondo, y por eso que yo digo que es tan importante el Fondeve, porque con el Fondeve uno no necesita todos estos requisitos. Pero lo que pasa es que mientras al Fondeve se le dieron 85 millones de pesos, en publicidad se gastó 1.400 millones de pesos. Son sus concejales, es el Consejo Municipal. Josefa, su derecho a réplica. Perdón, el Consejo Municipal aprueba el presupuesto, no es una voluntad solo de la alcaldesa. En segundo, estábamos acostumbrados a Fondeve muchísimo más bajos o no existían. Yo pido, aquí estamos hablando de una cifra que el Fondeve no podría entregar, que creo que nos va a pasar en las Torres de Tajamar. No va a poder entregar, 2.770 UFs, 1.000 UFs, en 3 años. El Fondeve ni el municipio tienen esa cantidad. Ok, hecho el punto. Así que hablemos con honestidad, por favor. Me gustaría agregar al punto de la honestidad. No volvamos atrás. El quiénes somos, qué representamos y quiénes nos respaldan. ¿Ya? El quiénes nos respaldan también es parte de la honestidad. Sergio.
Eso, o sea, recordar quiénes somos, qué representamos y quiénes nos respaldan. Creo que ahí está el punto principal también de la honestidad. Tú lo dices por algo en concreto, porque hay gente que critica, de hecho, por ejemplo, que Josefa se llame independiente cuando todo el mundo sabe que es apoyada por los partidos de la nueva mayoría y por Bachelet, y si se pregunta si esto es una estrategia para captar votos. ¿A eso te refieres con ser la honestidad? Respeto, por favor. Esta es la modalidad de participación que establecimos, así es que... Cuando hablamos de la crisis política tiene que ver justamente también con esto. Ya, lo dices por eso, digamos, sí, para que quede bien claro. Eso, sí, eso. Josefa. Yo en honestidad quiero volver a decir que se hable con la verdad. Yo soy la candidata, no solo de la nueva mayoría, soy la candidata de el PRO, de Revolución Democrática, de los humanistas, de algunos liberales y también de los vecinos independientes, aparte de la nueva mayoría. Perdón. El superclásico del fin de semana. Hablemos con la honestidad. Tú eres, apóyame. ¿Seguimos avanzando con más preguntas? ¿Tenemos más tiempo para avanzar con más preguntas? Ya, ok. ¿Qué piensan sobre la pérdida de excelencia de los liceos emblemáticos de Providencia? La última pregunta de ¿cuál? Me perdí por la barra brava. ¿Ah? De los funcionarios. Ah, la pregunta sobre los funcionarios. ¿Cómo quería con las personas que son funcionarios de planta frente a esta estrategia de gestión interna que ha planteado? Eso era, me parece. Sí. La verdad es que siempre he trabajado en mucha consonancia con los sindicatos, con las asociaciones. Esto es. Vayan a... Silencio, por favor, para avanzar. En el Ministerio del Trabajo trabajé estrechamente con ellos y así lo reconocieron. Probablemente he sido la ministra que más trabajó con ellos y es lo mismo que pienso hacer en el municipio. Creo que los funcionarios tienen muchísimo que aportar, conocen cuáles son los problemas, cuáles son las mejores soluciones y por lo tanto con todos ellos trabajaremos en forma conjunta en la elaboración de los planes. Creo que el respeto que merecen los funcionarios, y quiero decir que ese respeto lo merecen independientemente de por quién voten, porque en general lo que uno ve en el servicio público es que la gente lo que quiere es hacer bien su trabajo. Yo no concuerdo con esto de que hay gente como Aperná del municipio anterior, que en el fondo hay que sacar o hay que reemplazar o hay que contratar gente para que haga el trabajo. Fíjese que cuando yo estaba en el Ministerio del Trabajo, mi secretaria personal era una persona que había dejado Osvaldo Andrade. Él la había contratado. Y ella era y funcionó perfectamente bien, porque en general la gente que está en el servicio público son gente que quiere trabajar bien. Y van cambiando los jefes, y van cambiando los signos de los jefes, y ellos en el fondo tratan de hacer bien su pega. Así que eso es lo que yo siempre he tratado de transmitirles, mucha tranquilidad, porque efectivamente vamos a trabajar en forma muy conjunta. Ivo, ¿qué piensas de la pérdida de excelencia de los liceos emblemáticos de Providencia? Mi pregunta. Sí. Bueno, la postura del partido es que esta forma de entender la excelencia y mi postura personal no corresponde a los requerimientos que tenemos hoy en día como sociedad. El basar la educación o el representar la educación en términos de la capacidad de resolver un examen escrito es bastante pobre y avanza en esta situación real, con pérdida de la honestidad, con una de las más altas tasas de suicidio de adolescentes del planeta, con una deserción escolar y una falta de jóvenes interesados en su educación de las más altas históricas en la región metropolitana, y esos más de 6.000 jóvenes probablemente van a ser más de 6.000 personas que se dediquen a actividades que hace la gente que no tiene oportunidades, que es la misma delincuencia, que son las mismas cosas que queremos prevenir. Ahí dentro de la educación el interés es avanzar en dos modelos: un modelo que apunte
hacia espacios de capacitación que se coordinen con las universidades para dar acceso a contenido de excelencia a los alumnos de la comuna, independiente del tipo de educación al que estén adscritos. Hay un elemento fundamental que tiene que ver con la educación positiva, que es el entrenamiento en habilidades blandas, en capacidad de relacionarse, en capacidad de conocer las propias emociones y capacidad de interactuar en la sociedad, y un elemento emblemático y central que tiene que ver con la capacitación en meditación, tanto a los alumnos como a los profesores de la comuna. La meditación como práctica registrada en diversos estudios científicos tiene un impacto directo en el rendimiento estudiantil, en la disminución de la ansiedad, y tiene como consecuencia un desarrollo tanto a nivel del niño como de la familia y por consecuencia de la sociedad. En ese sentido es importante ver cómo restablecemos la excelencia, porque la excelencia se traduce en recursos para nuestros profesores, en recursos para los establecimientos, pero la vía de recuperación de esa excelencia a veces tiene que ver por trabajar más en función de la felicidad. Cuando el niño es feliz, rinde mucho más. Cuando su profesor es feliz, va a tener muchas más herramientas que entregar a ese niño, y si bien no es un avance en el corto plazo, en el mediano plazo todas las investigaciones demuestran que ese camino es mucho más productivo. Josefa, en este mismo ámbito, pregunta para ti. ¿Se hace usted cargo de que durante su administración los colegios emblemáticos de la comuna hayan perdido la excelencia académica? O sea, es una realidad que algunos de los liceos perdieron la excelencia académica, eso no lo podemos negar. Pero aquí hay que ver qué es la excelencia que se está midiendo. Ahí hay una medición que tiene un alto componente en cómo se hace, en el indicador del CIMSE, y todos sabemos que hay un movimiento nacional que no está apoyando al CIMSE. Por otra parte, sin duda, a nosotros tomar la decisión como administración de haber pasado a una educación mucho más inclusiva, donde no hay selección y donde hemos ido reduciendo el número de niños por curso, sin duda también ahí cambió quién es la composición de los niños y niñas que estudian en Providencia. Pero yo creo que nosotros estamos entregando una educación que es de una excelente calidad, donde hemos tenido que entrar en mejoras como infraestructura. Los niños de nuestros colegios hace 4 años no tenían agua caliente después de ducharse de una clase deportiva, y sin duda eso también hace a la calidad de aprendizaje. El tipo de laboratorios de inglés, por ejemplo, que tienen nuestros chicos en el colegio Providencia, o cómo hemos ido enfrentando la diversión de los niños en colegios que son escasas, que no tienen mucho espacio, haciendo patios interactivos, cómo hemos ido dando un plus agregado a lo que sí apunta a nuevos y nuevas ciudadanas con una muchísimo mejor educación en su concepto más integral, con valores distintos para enfrentar el nuevo Chile. Oye, perdón, Carolina, hace mucho frío. Sí, ¿Podrán frío. cortar el aire acondicionado un poco? No sé si era ahí. Yo tengo El un frío es ponchito. feroz. La Josefa le ofrece un ponchito. Yo creo que tengo una ruana. Si lo rechaza, lo acepto yo. Lo que pasa es que somos 3 acá, los que estamos congelados. Pero se lo ponen los 3 juntos. Ahí se paró la Macarena. Pregunta para Sergio. ¿Qué pretendes hacer para reducir o eliminar el uso de bolsas plásticas? Mi remedio, pone la pregunta, que la persona que hace la pregunta. Cobrar, por ejemplo, 10 pesos por cada bolsa, como lo hacen ahora en otros países. De hecho, justamente estaba pensando algo relacionado con las bolsas, que tiene que ver justamente con las campañas, lo voy a mencionar después. Pero creo que el uso abusivo de bolsas, o sea, obviamente hay un uso abusivo de las bolsas. Cuando vamos al supermercado nos dan 2, 3, 4 bolsas para un producto, ¿ya? Y eso finalmente tiene un impacto al ecosistema, ¿cierto? Un daño ecológico bastante considerable. O sea, tomemos en consideración de que no todos los supermercados o no todos los lugares tienen bolsas que están recicladas, etcétera.
Y hay que hacer un trabajo profundo de reciclaje y de manipulación del plástico en general dentro de las comunas. O sea, hoy día vemos estos botes de reciclaje, ¿cierto? Los puntos de reciclaje, que no estoy seguro si tienen específicamente, tienen plástico, pero no de bolsa. Específicamente, ¿ya? claro. Entonces ahí hay un tema que se puede trabajar de forma inteligente, que tiene que ver con el reciclaje, volver a usar la bolsa, utilizarlas como géneros, etcétera. O sea, aquí se pueden hacer miles de cosas con estos productos que existen hoy día en masa. Y ahora es donde vuelvo a lo que mencionaba al principio, que justo estaba pensando en bolsas, es que esta misma inversión que se está haciendo en campañas publicitarias, donde vemos pendones y pendones y pendones por todos lados, ¿qué es lo que se hace después con esto? Se botan a la basura, dañan el ecosistema, las podemos convertir en bolsa. Bueno. Según la encuesta de la Católica, tenemos que usar pendones porque había que entregar publicidad, pero hay que reciclar. La última pregunta para Evelyn. Conociendo la realidad de los barrios con bares después de las 2 o 4 de la mañana, con riñas, droga y muertos de vez en cuando, ¿qué propone usted aparte de poner súper mimos en las calles? Era necesaria la pregunta, había demasiado morbo en el ambiente. Les quiero señalar primero que es muy gracioso, porque fíjense que aquí tengo el recorte en que el Mimo Tuga realiza intervención callejera en Valparaíso como parte de las campañas de prevención de senda y de seguridad pública. ¿Sí? Esto fue el 30 de diciembre del año pasado, pagado por el gobierno. Entonces, o sea, esto es más viejo que el hilo negro. Haber hecho todo ese tuiteo, la verdad es que es bastante ridículo. El tuiteo usted dice de la cuenta... El tuiteo, de que cómo, las cosas que se me ocurren. Toda la reacción que hubo, digamos. Llegó, y ahora ya estamos tenemos otra persona también que parece que es del gobierno, que también tuiteó, pero te digo las atrocidades más grandes. Ok, usted Así dice que fue una idea malentendida, pero que se utiliza. Ni siquiera fue una idea malentendida, es una entre miles de cosas que se puede hacer y que ha usado el propio gobierno. Y yo creo que esa es la pregunta de la persona que la hace, además de eso. Acá es básicamente una campaña nuevamente de mucha educación. Acá sí que nosotros no logramos el respeto, y siempre digo, es el respeto en muchas dimensiones distintas. Es lo mismo que vemos cuando el automovilista no respeta al ciclista, que el ciclista no respeta al peatón, que el peatón tampoco respeta ninguna norma, en que la gente que quiere salir a divertirse tampoco respeta a los vecinos que quieren dormir. Y este es un tema básicamente de educación y de campañas de respeto. ¿Cómo las hacemos? De muchas formas distintas, y hay que insistir porque efectivamente la gente tiene derecho a dormir y también la gente tiene derecho a divertirse. Y hay que ir viendo todas las medidas que se puedan tomar de tal manera que, porque Providencia es una comuna donde la gente vive, donde la gente estudia, donde la gente trabaja, donde la gente se divierte. Y no queremos que ninguna de esos aspectos desaparezca. Y al final, si uno pone distintos horarios, ¿no es cierto?, que el resto de la comuna, lo que va a tener es que va a desaparecer ese rubro, porque finalmente no tiene clientes. Y por eso que es muy importante realmente trabajar sobre el respeto. Eso es lo único que nos va a permitir la sana convivencia entre todas las formas en que la gente vive la comuna. ¿Algún comentario de los otros participantes respecto de esto? Tengo una duda con esto. Me voy a despegar un poco del candidato y me voy a unir a una opinión como vecino. O sea, yo en lo personal preferiría aumentar un poco el horario de los clubes nocturnos para eliminar un poco la bulla o el ruido que se hace en los departamentos, en las casas, ¿ya? Obviamente cuando nosotros estamos en nuestra casa a las 3 de la mañana y queremos dormir un día de semana y tenemos uno que otro vecino que hace alguna fiesta, evidentemente es molesto. Y también, por ejemplo, que salga más temprano de su fiesta el fin de semana, llegue a su departamento a las 5 de la mañana y siga la fiesta en el departamento.
En lo personal, yo salgo, bailo mucho, voy a muchas fiestas, etcétera, pero creo que tengo el respeto suficiente para poder llegar a mi departamento y no molestar a mis vecinos. Y creo que hoy día eso se está perdiendo en cierta medida en Providencia. No sé si comparten conmigo. Hay reglamentos, pero no se cumplen. ¿No? Respeto. O sea, Educar en el respeto. ahí creo que hay un tema que está pendiente, no sé si se puede hasta las 2 de la mañana, hasta las 2, pero cuando hay centro de eventos, o sea, cuando tiene el departamento, el edificio un centro de eventos, no... Yo creo que cada uno es distinto. Entonces ahí hay que ver qué es lo que pasa con ese punto. Aprovechamos de saludar y agradecerle a toda la gente que está siguiendo la transmisión de este encuentro a través del streaming. Muchas gracias por participar. También están haciéndonos llegar preguntas. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Hay un café que compartir después de esta apasionante conversación con los candidatos, pero quería darles espacio para un último comentario de cierre. Partamos contigo, Ivo. Claro, en los debates anteriores y en este también me ha llamado mucho la atención la falta de presencia del tema de la salud. La salud es sin duda un tema que se ejerce y se gestiona desde el municipio, y en ese sentido ha estado bastante ausente en los debates, siendo un tema de primera prioridad nacional, y en ese sentido quería invitarlo a revisar la página donde están las propuestas de salud. Hay temas bien interesantes en relación a capacitación en geriatría, en relación al envejecimiento de nuestra población y la necesidad de que nuestros adultos mayores reciban la atención con las diferencias que merecen en relación a la población joven, la incorporación de fitofármacos, de hierbas medicinales como alternativas de tratamiento para enfermedades leves o como primera intención, y ocupar fármacos químicos en relación a su fracaso, en relación a vecinos que tengan esa inquietud, y tratar de construir un espacio que dé acceso a la población a especialidades médicas. Hoy en día los déficits en salud son enormes y Providencia puede ser una comuna pionera en construir una salud de calidad a sus vecinos y en fomentar una mejora en el sistema de salud comunal del resto de las comunas del país. Muchas gracias por la invitación y quería pedirle un aplauso muy especial a la alcaldesa José Ferrazuri y a la candidata Evelyn Matei, que de alguna manera a los 3 candidatos de la comuna que no participamos de esta construcción ideológica que llamamos duopolio, nos inviten a participar a todos los debates. Yo creo que es una cuestión muy grande. Y muy pocas estas leonas que tenemos como candidatas de la comuna han dado un salto muy grande en este apoyo, en este compromiso, que surgió de manera muy natural. A mí me impresionó una vez creer las posturas artificiales, las cosas que tienen ciertos beneficios, pero a mí me impresionó mucho la naturaleza democrática íntima de ambas candidatas, que permitió este espacio que probablemente no se esté dando en ninguna comuna del país, y eso me hace muy feliz por todos nosotros y por la democracia, independiente de otras diferencias que uno tenga en otra área. Muchas gracias. Josefa. Bueno, en primer lugar, agradecer este espacio y sin duda alguna, yo creo que lo que se trata esta elección es de discutir, enfrentar propuestas. Por supuesto, cuentan con toda nuestra disposición, la mía en personal, en cualquier debate que estemos los 5 candidatos. Ojalá María José se mejore luego y venga. Esto se trata de una elección de lo local. Aquí estamos pensando, soñando cómo trabajamos el día a día. Por lo tanto, nosotros queremos invitarlos a los y las vecinas de Providencia a que sigamos profundizando los cambios que hemos hecho juntos. Hemos co-construido esta comuna durante 4 años, la hemos llevado a estándares donde los vecinos dejamos de ser contribuyentes y pasábamos a ser vecinos y vecinas, donde la participación y la inclusión ha sido un tema central de nuestra gestión y se ha visto incluida todos los días. Y es por eso que los invito a seguir soñando esa comuna que estamos co-construyendo juntos
y que vamos por más cambios y mejores en Providencia, con todos y para todos. Gracias. Gracias, Josefa. Evelyn. Bueno, lo que estamos apuntando es a que Providencia realmente sea una comuna moderna, entretenida, urbana, obviamente, pensada para gente joven y adultos mayores, para lo cual nos vamos a preocupar muchísimo de la seguridad, de más iluminación, de entornos más bonitos. Uno de los principales sueños es lograr que el Parque Inés de Suárez sea uno de los parques más lindos de Santiago. Mejor mantención de calles, de veredas, mejor mantención también de áreas verdes, arte entretenido y variado también en las calles, no solamente en los teatros o institutos, trabajo conjunto con emprendedores y con pequeños empresarios, que hay muchos, una ayuda eficaz también para mejorar todos los edificios emblemáticos que ya tienen casi 50 años, como los de Carlos Antunes, como las torres de Tajamar, como las torres de Seminario, las de Antonio Varas con Bilbao, etc. Y lo que yo sí puedo asegurar es que cada peso se va a invertir en la comuna. Vamos a ser muy cuidadosos con los gastos, de tal manera que realmente Providencia sea la comuna que todos desean, la comuna de la cual sentirse absolutamente orgulloso. Gracias. Gracias, Evelyn. Por último, Sergio. Bueno, agradecer también la invitación, la oportunidad de estar aquí, de compartir con los vecinos. O sea, yo por tiempos de trabajo no alcanzo a salir todos los días a la calle, a hacer puerta a puerta, etcétera. Entonces, para mí es súper importante tener este acercamiento con los vecinos. Más allá de aparecer en un debate televisivo o en un debate por internet, creo que estas son las instancias también para poder construir. De aquí es lo que me gustaría también mencionar, cosas que no se han mencionado hasta hoy en día en ninguno de los debates, es la empatía vecinal, pensando en que este espacio no convivimos solamente con los vecinos, sino que con la gente que trabaja acá, ¿ya? Hay temas como el comercio ambulante y el emprendimiento. Consideremos que el comercio ambulante también es parte del emprendimiento. Son personas que llevan alimento a sus casas cada día, por ende la persecución a lo mejor no es la solución de la problemática. Si estamos hablando de delincuencia, quitarle el trabajo a una persona puede llegar a ser un potencial delincuente, ¿ya? Así que ahí también tenemos que tener empatía para buscar soluciones concretas con esa problemática o mal llamada problemática de hoy en día. El trabajo de la pobreza encubierta, o sea, los índices son demasiado bajos en Providencia, se puede hacer algo y hay que trabajar también para ello. Eso es básicamente. Gracias. Muchas gracias a los cuatro por participar, Sergio, Evelyn, Josefa, Ivo, también a la invitación del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a la facultad que nos acoge, a todos ustedes por haber venido, por haber participado, por haberse apasionado, a todas las personas que están en el streaming. Bueno, los que estamos físicamente aquí, los invitamos a participar de un café. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Carola.